En el vasto desierto de Sonora, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo vivo y los coyotes aúllan como almas en pena, la viuda Elena Vargas cabalgaba sola bajo la luna llena. Su rancho, el Águila Roja, había sido reducido a cenizas esa misma noche. Las llamas devoraban las vigas de madera y el humo negro se elevaba como un espectro vengador. ¿Quién se atrevería a quemar la propiedad de una mujer sola? Los bandidos de El Diablo Rojo, liderados por el sanguinario Juan el Cuervo Morales, pensaban que era presa fácil. Pero no sabían que Elena, con sus manos callosas y sus ojos de acero, había matado pumas de montaña con solo un cuchillo en su juventud. Y ahora, la furia de una leona herida ardía en su pecho. Elena desmontó de su yegua negra, la sombra, y se arrodilló junto a las ruinas humeantes. El olor a madera chamuscada y carne quemada le revolvió el estómago. Sus vacas yacían muertas, acribilladas a balazos, y el granero donde guardaba sus recuerdos de su difunto esposo, Pedro, no era más que un montón de escombros. «Malditos cobardes», murmuró entre dientes, mientras sus dedos se cerraban alrededor del mango de su viejo cuchillo Bowie, el mismo que había usado para despellejar bestias feroces en las sierras. Pero esta vez, no cazaría animales. Cazaría hombres. Al amanecer, el pueblo de Río Seco bullía de rumores. Los vaqueros susurraban en la cantina El Coyote, bebiendo pulque agrio y masticando tabaco. «Escuché que el Cuervo y su banda atacaron el rancho de la viuda Vargas», dijo un viejo con bigote canoso, escupiendo al suelo. «La dejaron sin nada. Probablemente huirá como una gallina». Pero nadie notó la figura envuelta en un zarape polvoriento que entraba por la puerta trasera. Elena, con el sombrero calado hasta los ojos, se sentó en una esquina oscura, escuchando cada palabra. Su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Huir? Jamás. Ella era la hija de un cazador de indios apaches, criada en las montañas donde la supervivencia era un juego mortal. A los 15 años, sola en la sierra, había enfrentado a un puma que devoraba su ganado. Con solo un cuchillo, le había clavado la hoja en el cuello mientras las garras le rasgaban la carne. Sobrevivió con cicatrices que contaban historias de valor, no de debilidad. De repente, un estruendo sacudió la cantina. La puerta principal se abrió de golpe y entró el Cuervo en persona, con su sombrero negro adornado con plumas de cuervo y un revólver plateado colgando de su cadera. Sus hombres, 5 lobos arnosos con caras marcadas por cicatrices de cuchilladas, lo flanqueaban. «Una ronda para todos», gritó el Cuervo, riendo con una voz que sonaba como grava triturada. «Anoche hicimos justicia. Esa viuda Vargas pensaba que podía reclamar tierras que no le pertenecen. Ahora, su rancho es humo». Los parroquianos aplaudieron tímidamente, temerosos de contradecirlo. Elena sintió la bilis subirle a la garganta. ¿Justicia, eh? Pedro había muerto defendiendo esas tierras de bandidos como él, baleado en una emboscada traicionera. Ella lo había enterrado bajo un mezquite, jurando venganza. Pero ahora, con el rancho destruido, la venganza no era una opción, era un destino. Esa noche, Elena siguió el rastro de la banda hacia las colinas áridas. Cabalgaba sigilosa, como un fantasma en el viento. La luna iluminaba el camino polvoriento, y el aullido de un coyote lejano le erizó la piel. De pronto, un disparo resonó en la oscuridad. Una trampa. Su yegua relinchó de dolor, alcanzada en la pata. Elena rodó por el suelo, sacando su cuchillo en un instante. 2 sombras emergieron de las rocas, pistoleros del Cuervo, enviados para asegurarse de que no quedara testigos. «Mira lo que tenemos aquí, una viudita perdida», se burló uno, apuntándola con su rifle. El otro rió, avanzando con un lazo en la mano. Pero Elena no era una presa. Con un movimiento felino, se lanzó hacia adelante, clavando el cuchillo en la garganta del primero. La sangre caliente salpicó su rostro. El segundo disparó, pero erró por un pelo. Ella giró, le cortó el tendón de la pierna y remató con un tajo preciso al corazón. Jadeando, se limpió la hoja en la camisa del muerto. 2 menos, susurró. Pero el eco de los disparos alertaría a los demás. La caza acababa de comenzar.
Al día siguiente, la banda de El Cuervo acampaba en un cañón oculto, contando el botín robado del rancho, oro, municiones y un collar de perlas que había pertenecido a la madre de Elena. El Cuervo fumaba un cigarro, recostado contra una roca, mientras sus hombres jugaban cartas. La viuda debe estar llorando en algún pueblo lejano, dijo, exhalando humo. Pero uno de sus exploradores llegó galopando, con el rostro pálido como la muerte. Jefe. Encontramos a Pedro y a Luis, degollados como cerdos. Solo un cuchillo pudo hacer eso. El Cuervo se incorporó de un salto, su ojo izquierdo, marcado por una cicatriz antigua, brillando con furia. ¿Un cuchillo? ¿Quién demonios? No terminó la frase. Un silbido cortó el aire, y una flecha improvisada, hecha con una rama afilada, se clavó en el hombro de un bandido. Emboscada. Elena, escondida en las alturas del cañón, había fabricado armas primitivas con lo que encontró, piedras, ramas y su ingenio de superviviente. Recordaba las lecciones de su padre, en las montañas, el cuchillo es tu amigo, pero la astucia es tu Dios. Lanzó otra piedra con una honda casera, golpeando a otro en la cabeza. Los bandidos dispararon al azar, balas rebotando en las rocas. El Cuervo gritó órdenes, encuéntrenla. Es solo una mujer. Pero Elena descendió como una avalancha, cuchillo en mano. Cortó cuerdas de caballos, liberando a los animales en estampida. El caos reinó, hombres pisoteados, polvo cegador. Ella apuñaló a uno por la espalda, desapareciendo en las sombras antes de que lo notaran. 3 muertos más. El Cuervo, herido en el brazo por un rebote, maldijo al cielo. ¿Quién es esta diableza? Mientras tanto, en Río Seco, el sheriff corruptor, un gordo llamado Ramírez, recibía un soborno de El Cuervo para mirar al otro lado. Pero los rumores crecían, la viuda Vargas está viva, y venga como un demonio. Un vaquero borracho contó en la cantina, dicen que mató pumas con un cuchillo cuando era niña. Vivía en las sierras, sola, después de que apaches mataran a su familia. Los ojos se abrieron como platos. Nadie sabía eso. Elena, huérfana a los 12, había aprendido a cazar, a rastrear, a matar para vivir. Un puma la atacó en una cueva, ella lo enfrentó con el cuchillo de su padre, saliendo victoriosa pero marcada para siempre. Esa historia, olvidada en el tiempo, ahora resurgía como una profecía siniestra. Elena, exhausta pero implacable, se refugió en una cueva oculta en las montañas. Vendó sus heridas con tiras de su vestido, masticando raíces para calmar el dolor. Soñó con Pedro, su amor perdido, baleado por traidores como el Cuervo. Despertó con un plan, infiltrarse en el campamento principal de la banda, en el Valle de los Muertos, un lugar maldito donde nadie entraba vivo. Cabalgó bajo la tormenta que se avecinaba, relámpagos iluminando su rostro endurecido. En el valle, encontró el campamento, fogatas, risas crueles, mujeres capturadas llorando en jaulas improvisadas. El horror la invadió. No solo quemaban ranchos, traficaban con inocentes. Sigilosa como una serpiente, Elena cortó las ataduras de una jaula, liberando a una joven india. «Huye», susurró. Pero la alarma sonó. Descubierta. Los bandidos la rodearon, rifles apuntando. El Cuervo emergió, sonriendo como un lobo. «Vaya, vaya, la viuda en persona. Pensé que eras un fantasma». Elena, con el cuchillo listo, escupió: «Quemas mi hogar, matas mi ganado. Ahora, pagarás». El río, una mujer contra 10 hombres. ¿Qué puedes hacer? Ella sonrió fríamente: «Matar pumas con un cuchillo. Imagina que te haré a ti». La pelea estalló como un volcán. Elena esquivó un disparo, rodando y apuñalando a un bandido en la ingle. Otro la golpeó con la culata de un rifle, pero ella contraatacó con un tajo al rostro. Sangre por todas partes. El Cuervo disparó, rozándole el hombro. El dolor era cegador, pero ella recordaba el puma: «No sientas, actúa». Se lanzó sobre él, cuchilló en alto. Él bloqueó con su brazo, pero ella giró, cortándole el tendón. Él gritó, cayendo de rodillas.
Sus hombres vacilaron, aterrorizados por esta mujer que luchaba como una fiera salvaje. De repente, un trueno retumbó, y la lluvia torrencial cayó, convirtiendo el valle en un lodazal. Helena aprovechó el caos, apuñaló a 2 más, liberando a las cautivas que ahora luchaban con piedras y palos. El cuervo, sangrando, sacó un segundo revólver. «Muere, bruja». Disparó, pero el barro lo hizo resbalar. Helena saltó, clavando el cuchillo en su pecho. Él jadeó, ojos desorbitados. «¿Quién eres?» Ella susurró, «La que mata bestias como tú». Él cayó muerto, su sangre mezclándose con la lluvia. Pero la victoria fue pírrica. Helena, herida de bala, se arrastró hacia las montañas. Los sobrevivientes de la banda huyeron, aterrorizados por la leyenda viviente. En Río Seco, el sheriff fue linchado por los pueblos cuando supieron la verdad. Helena reconstruyó su rancho, más fuerte, con las cautivas liberadas como aliadas. Pero en las noches de luna llena, recordaba, la viuda que mató pumas con un cuchillo ahora cazaba hombres. Y el desierto susurraba su nombre con temor. «Wait, this is too short. I need to expand to 2,500 words. Let's continue the story in detail». Días después, Helena cabalgaba de vuelta al rancho destruido, su cuerpo dolido pero su espíritu inquebrantable. La noticia de la masacre en el Valle de los Muertos se extendió como pólvora. Vaqueros en las cantinas contaban versiones exageradas, la viuda Vargas sola contra 20, degollando como un demonio. Pero la realidad era más cruda. Ella había perdido mucho sangre, y una fiebre la acechaba. En una posada remota, un médico indio la curó con hierbas ancestrales. «Tienes el espíritu de una guerrera apache», le dijo. Helena asintió, su madre había sido mestiza, con sangre de los antiguos. Mientras se recuperaba, planeaba el golpe final. No todos los bandidos habían muerto, un lugarteniente del Cuervo, llamado el Zorro Ramírez, había escapado con el oro robado. Él era el cerebro detrás del ataque al rancho, un traidor que había vendido información a El Cuervo. Helena rastreó su rastro hacia la frontera, donde se escondía en un pueblo minero llamado Piedra Negra. Cabalgando bajo el sol implacable, el desierto intentaba quebrarla, escorpiones, serpientes de cascabel, sed que quemaba la garganta. Pero ella recordaba sus días en las montañas, cazando pumas. Un día, acorralada por uno enorme, el animal la había tirado al suelo, garras en su espalda. Ella, con fuerza desesperada, había volteado y hundido el cuchillo en su ojo. Sobrevivió comiendo su carne cruda. Eso la había endurecido. En Piedra Negra, el pueblo era un nido de víboras, mineros borrachos, prostitutas con ojos vacíos y bandidos disfrazados. Helena se disfrazó de mendiga, cojeando por las calles polvorientas. Escuchó en un celún, el zorro está en la mina abandonada, contando su fortuna. Esa noche, se coló en la mina, cuchillo en mano. El lugar era un laberinto oscuro, con ecos de goteras y ratas correteando. De pronto, una luz parpadeante, el zorro y 2 guardias contaban monedas de oro. «Con esto, me voy a California», dijo el zorro, riendo. Helena esperó en las sombras. Cuando un guardia salió a orinar, lo degolló silenciosamente. El segundo, alertado por un ruido, sacó su pistola, pero ella le lanzó una piedra, distraándolo, y lo apuñaló en el estómago. El zorro, aterrorizado, disparó al vacío. «¿Quién anda ahí?» Ella emergió como un espectro, la viuda que quemaste. Él palideció, «Tú, estás muerta». «No lo suficiente», respondió ella, lanzándose. Lucharon en la oscuridad, él con un látigo, ella con el cuchillo. El látigo le cortó la mejilla, pero ella le clavó la hoja en la mano. Él gritó, soltando el oro. En un último esfuerzo, sacó un deringue oculto y disparó. La bala le rozó la costilla, pero Helena, ignorando el dolor, lo derribó y le cortó la garganta. El oro rodó por el suelo, manchado de sangre. Con el botín recuperado, Helena regresó a El Águila Roja. Contrató vaqueros leales, reconstruyó el rancho más grande, con murallas y torres de vigilancia. Pero la paz era ilusoria.
Rumores de una nueva banda, liderada por el hermano de El Cuervo, el Halcón, llegaban del norte. Él juraba venganza por su hermano. Helena, ahora una leyenda, entrenaba a sus hombres. En este desierto, la debilidad mata. Una noche, espías reportaron, el Halcón se acercaba con 30 hombres. La batalla final se cernía. Helena preparó trampas, pozos con estacas, barriles de pólvora enterrados. Cuando la banda atacó al amanecer, el rancho se convirtió en un infierno. Explosiones sacudieron la tierra, caballos relinchando en pánico. Helena, desde una torre, disparaba con un rifle Winchester, pero prefería el cuerpo a cuerpo. Un bandido escaló la muralla, ella lo apuñaló desde arriba. Otro la acorraló en el corral, recordó el puma y le clavó el cuchillo en el cuello. El Halcón, un gigante con cicatrices de quemaduras, la enfrentó en el centro del rancho. Mi hermano subestimó a una mujer. Yo no, rugió, sacando 2 revólveres. Helena, con solo su cuchillo, sonrió, tu hermano murió como un cobarde. Tú seguirás. Él disparó, pero ella rodó, lanzando el cuchillo que se clavó en su pierna. Él cojeó, furioso. Ella sacó un segundo cuchillo oculto y se abalanzó. Lucharon como bestias, puñetazos, cortes, sangre. Él la estranguló, pero ella le cortó el brazo. Con un grito final, le hundió la hoja en el corazón. El Halcón cayó, muerto. El rancho sobrevivió, y Helena se convirtió en la reina del desierto. Pueblos enteros la respetaban, y las historias de la viuda que mataba pumas con un cuchillo se contaban alrededor de fogatas. Pero en su corazón, la soledad persistía. Pedro estaba muerto, y la venganza no llenaba el vacío. Sin embargo, en las montañas, bajo las estrellas, Helena sabía que había encontrado su propósito, proteger a los débiles de las bestias, ya fueran pumas o hombres. Años atrás, cuando Helena era joven, las sierras de Sonora eran su hogar salvaje. Su padre, un explorador endurecido, le enseñó a rastrear, a cazar, a sobrevivir. El desierto no perdona errores, decía. Una tormenta lo separó, él murió devorado por coyotes. Helena, sola, enfrentó su primer puma. El animal la acechaba en una grieta rocosa. Con el corazón latiendo como un martillo, esperó. Cuando saltó, ella lo recibió con el cuchillo, la hoja penetrando su pelaje. Las garras le rasgaron el brazo, pero ella giró, cortando arterias. El puma murió a sus pies, y ella comió su hígado para ganar fuerza, como los antiguos guerreros. Esa fuerza la salvó cuando conoció a Pedro, un ranchero honesto. Se casaron en una capilla polvorienta, construyendo el águila roja con sueños de familia. Pero los bandidos llegaron. Pedro murió en sus brazos, balas en el pecho. Venga, susurró él. Helena juró. Ahora, después de la batalla con el Halcón, la paz reinaba temporalmente. Pero un día, un mensajero llegó con una carta anónima, no todos murieron. Hay un traidor en tu rancho. Suspense la invadió. ¿Quién? Interrogó a sus vaqueros, ojos sospechosos. Una noche, descubrió a uno, Miguel, robando municiones. Lo confrontó en el granero, ¿para quién trabajas? Él sacó un cuchillo, para los fantasmas del Cuervo. Lucharon, él era fuerte, pero Helena, con su experiencia, lo desarmó y lo apuñaló. El traidor confesó, una red mayor, contrabandistas de armas desde Texas. Helena cabalgó hacia la frontera, sola de nuevo. El desierto la probaba, tormentas de arena cegadoras, visiones de pumas fantasmas. En un pueblo fronterizo, infiltró un celún de contrabandistas. Disfrazada de bailarina, escuchó planes, un gran envío de rifles para revivir la banda. Esa noche, en el almacén, colocó dinamita. La explosión iluminó el cielo, destruyendo todo. Pero el líder, un yanqui llamado Smith, la capturó. Eres la viuda famosa, Sneered. Atada en un sótano, Helena usó un clavo para cortar cuerdas. Cuando Smith entró, lo sorprendió, clavándole el clavo en el ojo. Escapó en medio del caos. De vuelta, el rancho florecía.
Elena adoptó huérfanos, enseñándoles a luchar. Pero en las noches, soñaba con pumas y sangre. La leyenda crecía: no quemen el rancho de una viuda, o aprenderán que mató pumas con un cuchillo.